Huracán for Gamers. Después de que Leyndell, la capital, fuera destruida, al mismo tiempo que el árbol sagrado, ha llegado el momento de finalizar esta partida. Una partida que he disfrutado, mejorando a mi personaje a nivel 335, entreteniéndome unas 556 horas. Para mí, la exploración ha sido muy gratificante, aunado a los retos que te impone cada jefe esparcido por el mundo. Lo que quise hacer en esta primera partida fue elevar el poder del personaje de manera equilibrada. El motivo es probar todos los poderes posibles, y he continuado después de terminar el juego. Aunque lo dudé por un momento, me convencí de elevar el nivel de magia hasta el 70, para poder usar el poder que me entrega Renala al ser derrotada. ¿Y valió la pena? Pues como todos los poderes debes combinarlo bien con todos los aditamentos. De lo contrario, me da la percepción de que no me sirve. También me he dado la tarea de mejorar las armas, escudos y 1 o 2 arcos para experimentar, pero no he podido mejorar todo el inventario. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas aún después de haber terminado esta partida? Son 586 horas aproximadamente. ¿Qué le podrías recomendar a un novato en este tipo de juegos de From Software que se encuentre decepcionado o frustrado en su primera partida? Es una pregunta interesante. La respuesta es sencilla. Sé versátil mientras aprendes. En primer lugar, el juego es flexible y te permite eliminar a un jefe de varias formas. Si estás frustrado con un jefe, debes cambiar de táctica, mejorar a tu personaje, usar el entorno y experimentar qué efecto de estado te beneficia más. De igual forma, qué tipo de invocación es más efectiva. Otro punto importante es la búsqueda de las piedras de forja y los lirios para modificar el conjunto de armas que se desea equipar y mejorar la fuerza de ataque de las invocaciones. Usa el inventario creando nuevos objetos y experimenta con ellos para que puedas ver su función y cómo pueden darte ventaja en tu aventura. Para este fin necesitarás recolectar muchas runas y existen algunas zonas que te ayudarán a disminuir el tiempo de recolección. Checa el video donde les muestro dichos lugares, el tiempo y la manera en que yo las obtengo. Incluso en algunas zonas puedes experimentar con los efectos de estado y las armas que vayas encontrando. También les tengo un bonus de una zona donde experimento con las invocaciones. Esto me ayuda a saber cómo se comportan, qué tan fuertes son y decidir cuál subir de nivel para aplicarlas en un combate importante. El siguiente punto es aceptar que fallarás muchas veces ante un enemigo. La razón principal es aprender las distancias para esquivar, combatir y bloquear. Y el error más común es recuperar vida en una forma desesperada. De hecho, ese ha sido un error que he cometido infinidad de veces, al usar un frasco de vida en un rango donde el enemigo me hace daño sin problemas. Así que debes tener los nervios de acero. Así es, se debe aguantar y aprovechar el momento adecuado para recuperar la vida sin perderla en el intento. Y finalmente, otro error es ignorar la barra verde que es de fuerza o estamina, que te ayuda no solo a esquivar, sino también para atacar y contraatacar. Si no la consideras, tu personaje se debilitará demasiado rápido y también de un solo golpe romperán su guardia. Considera la barra roja, que es la vida. Ambas son las primeras que debes aumentar. Y ha llegado la segunda fase. Es momento de enfrentarme a la bestia de Elden, el dios exterior. Y el último obstáculo para finalizar el juego. Es gigantesco. Y la música rompe con lo acostumbrado durante la exploración. Sabes, la música me ha gustado. No ha sido casualidad que mientras repasaba la historia decidí usar esta invocación, cumpliendo así el destino planeado por el personaje que elegiré al final. Un cuchillo negro, no lo había pensado. Mejorado al máximo, será un aliado que en definitiva marcará la diferencia en el combate.
Si observas, el ataque conjunto de la espada blasfema con la hoja negra nos da algo de ventaja. Al mejorar tu personaje, te das la oportunidad de fallar durante el combate, sobre todo en aquellos ataques que ves por primera vez, y que, si sobrevives, al repetirse podrás esquivarlos y continuar con el combate. Como aquí, que fallé, pero puedo continuar y aprender a esquivarlo más adelante. Para mí es una batalla entretenida y me agradó saber que lo que pensé funcionó. Ah, esas luces brillosas como molestan. Por eso es importante la estamina. Mira, de nuevo los aros, y ahora sí los esquivo. Ya le bajó la mitad de vida a nuestra invocación. Por eso, vamos a acercarnos a este enemigo que huye todo el tiempo. Y aquí el poder de la hoja negra lo remata unos segundos antes de mi golpe con la espada. Y lo hemos logrado. Quiero mostrarles el tiempo que invertí en la partida y también el equipo que utilicé en este combate. También pueden verificar el lado derecho de la pantalla, el nivel y el puntaje de las estadísticas. Decido invocar a Ranni. Además de ser la historia más larga, me otorga un trofeo, así no me falta 2 más para platinar el juego, cosa que ya tengo en mente. A mí me gustó el atuendo que tenemos. The battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. A continuación, el tip extra sobre las invocaciones. La zona es la ciudad eterna sin nombre. Aquí ya abrí el santuario caminante, por eso no hay más enemigos. Pero puedes hacer lo siguiente. Voy a atraer a un enemigo para después invocar a los tarros que deseo probar.
continuar con la prueba, vamos ahora con un enemigo más fuerte. El lugar es la cueva del oso. No sabía que podías llevar las invocaciones hasta aquí, pero ya me dio curiosidad. Veamos qué sucede. Tienes que estar calculando la distancia para que las invocaciones luchen y pueda determinarse qué tan fuertes son. Voy a acelerar el video para ver el ganador de este combate. Ya vi a qué te refieres. Se van a tu lado y dejan de combatir. Así es, por eso hay que estar calculando. Pues no fueron muy efectivos. Ahora probemos con otra invocación. Para esto quiero mostrarles que subí al máximo posible todas las invocaciones que encontré, para saber cuál tiene un efecto favorable contra una criatura de fuerza como esta. Vamos a escoger las cenizas del cristalino. Espero gane. Creo que no lo va a lograr. Y efectivamente no lo venció. Pero creo saber quiénes iban a poder derrotarlo. Los soldados de Radán. Veamos qué pasa. Vaya, estos no dudan en atacarlo. Y ahora tenemos carne de oso asado. Creo es una buena forma de ver cómo se comportan las invocaciones sin perder las runas con un jefe importante. Y con estos últimos consejos hemos llegado al final. Espero les ayude. Si desean, pueden apoyar el canal de la manera que ustedes consideren. Gracias por compartir, comentar y suscribirse. Como siempre, cuídense y nos vemos en el próximo video. Adiós.